Bien, voy a continuar con el mismo tema que es de prueba de hipótesis. Una disculpa por los videos anteriores, no me percaté que no tenían audio. Bien, realmente solamente les estaba yo informando los resultados del primer parcial, que como bien les mencioné textualmente en la clase de lunes, mientras sigan cumpliendo con las tareas, mientras sigan asistiendo, aunque tengan dificultades con los temas, van a salir bien el parcial, aunque sí procuren prestar atención a los videos como lo han venido haciendo. Bien, esas son las calificaciones del primer parcial. Ana Laura tiene 9, Gabriela Castillo tiene 8, Luis José tiene 9, Kariana Alejandra tiene 8 y María José tiene 8. Hubieron 3 personas a los que les tomé en cuenta la participación. Igual, mientras sigan participando, y es la forma en la que me puedo dar cuenta de que realmente sí ven los videos y sí prestan atención a los videos. De hecho, desde el inicio del parcial me gustó que se notaba, gracias a los comentarios de Diana, que sí ven los videos. Bien, solamente tenía yo una aclaración en el examen, debido a que todos salieron bien en el examen, aunque en la teoría se me hacía muy técnica. Es obvio que son universitarios y tienen que utilizar palabras técnicas, pero me causaba ruido la forma en que lo redactaron. Esperaban quizás definiciones más de ustedes, hechas por ustedes. Bien, solamente voy a explicar el ejercicio número 7, el cual valía 5 puntos, era el que de los que más ponderación tenía, que nadie lo resolvió completamente, solamente 2 personas lo intentaron resolver, fueron Diana Laura y José Luis, pero los dos se quedaron a medias. Por ejemplo, José Luis sí entendió, sí entendía, sí comprende esa parte, que había que sustituir el valor de la L, el cual era 150, en la función. ¿Por qué explico este ejercicio? Ya que nadie no terminó y he venido acentuando desde el principio, desde la primera clase, que la importancia de las funciones es porque en los modelos, después de realizar la regresión, el resultado de realizar una regresión, lo que nos da es la ecuación de la recta. Y la ecuación de la recta, en otras palabras, igual no es más que una función, y una vez que tenemos esa función, solo sustituimos los datos para poder estimar los datos que queremos conocer. Es como si yo quisiera estimar el PIB cuánto va a ser el PIB dentro de 10 años. Estamos en el 2022, yo quiero estimar el de 2032. Se supone que tengo datos históricos, eso se le llama series de tiempo, cuando tenemos datos históricos que van relacionados con el tiempo, y realizo una regresión y al final me queda una función, y con esa función lo único que yo hago es sustituir el número de años para poder estimar. Entonces, eso es lo más básico y pensé que lo tenían claro, ya que todos entregaron esas tareas. Recuerdo que fue la primera o la segunda clase. Recuerdo que tenían que obtener las funciones de costo total, igual tenían que evaluar las funciones. Si mal no recuerdo, era igual que tenían que sacar el costo unitario y el costo total cuando las unidades eran 12, y lo único que hicieron era sustituir el 12 en la función y todos lo hicieron. Por eso me llamó la atención que no hayan podido resolver este ejercicio. Entonces aquí lo único que tenían que hacer igual era sustituir, evaluar la función en 150. ¿Por qué? Porque les ponía yo un planteamiento que L es igual a trabajadores igual a salarios. Sabemos que las literales
En otras palabras, para que me entiendan de forma muy simple, las letras siempre nos representan una variable, aunque en economía ya hay literales que son específicas para ciertas variables. Sabemos que siempre no nos debemos de casar con una sola literal. A veces, aunque cambie la literal, si yo sé que sigue siendo la misma variable, el funcionamiento sigue siendo el mismo. Pues claro, si comprendemos el tema de forma clara y no de forma sistemática, porque si lo comprendemos de forma sistemática, cuando nos cambian algo, ya no lo sabemos resolver. Entonces, ya sabemos, creo que no es nuevo, que la L representa el trabajo, así como el K representa el capital. Entonces, cuando el salario es a 150, ¿cuánto es el costo variable? Si nosotros sustituimos 150, solamente tenían que multiplicar 4 por 150, perdón, no. Siguiendo la jerarquía de operaciones, tenían que elevar 150 al cuadrado y multiplicarlo por 4 más 20. Ahí lo único que le falló, por ejemplo, a José Luis fue que no elevó, sí sustituyó el 150 en la L, pero no lo elevó al cuadrado. No sé si no se alcanzaba a ver el exponente al cuadrado. Bien, entonces después continuaba, se trataba de del mismo ejercicio, de la misma unidad económica, es decir, si estoy hablando de una unidad económica, sé que estoy hablando de una entidad, de una empresa. Creo que esos son sinónimos que igual todos tenemos que tener claro. Entonces, pero como tal, como economista, a mí me gusta utilizar el lenguaje de unidad económica porque el término de empresa lo utilizan más los contadores o los administradores, aunque igual es lo mismo. Escriba la función de costo total de no, perdón. La siguiente función es una función que representa los costos fijos de una unidad económica. Costo fijo igual a 50. Ok, creo que igual di por hecho que todos entendían qué es un costo fijo y costo variable, igual porque todos supieron realizar los ejercicios anteriores, aun cuando solamente les explica el tema de funciones, no les explica el tema de costos, porque pues eso es asunto aparte de la materia de costos. Creo que de hecho por eso la econometría es una de las materias que más validez tiene o es más bonita, es de las más bonitas a mi parecer porque aquí se convergen todos esos conocimientos que ya se debieron adquirir en microeconomía, en costos, en macro, en teoría económica. Entonces, por simple recordatorio, sabemos que el costo variable es porque estos dependen directamente de la producción y el costo fijo es cuando no dependen directamente de la producción. Y también, por si no lo saben o por si ya lo saben, igual hay que tener muy claro que el corto plazo, pues en economía es cuando por lo menos uno de los insumos o uno de los costos, que al final estos costos sabemos que son, tienen que estar representados de forma monetaria, es variable. Y a largo plazo en economía no es precisamente un año o más de un año, sino es el tiempo en que tarda este costo fijo en volverse costo variable, porque en el largo plazo ya no tengo costos fijos, solamente tengo puro costos variables. Es decir, en el corto plazo la mano de obra es variable y el capital es fijo, y en el largo plazo la mano de obra es variable, es decir, el trabajo y el capital también es variable. Solamente como dato también para que lo tengan en cuenta. Igual si no les quedó claro este tema, si desean resolver más ejercicios, adelante podemos dar el espacio también para ello. La siguiente función es una función que representa los costos fijos de una unidad económica, costo fijo igual a 50. Igual como teoría debemos de saber que el costo variable, el costo total está formado por el costo variable más el costo fijo. Entonces, si teóricamente sé que el costo variable es la suma de, perdón, el costo total es la suma del costo variable más costo fijo, matemáticamente solamente tengo que sumar esas dos funciones. Agradezco, aunque no era lo que yo requería, no esperaba que fuera eso lo que pusieran. Aunque si tenían clara esa teoría, era muy sencillo que lo resolvieran prácticamente, porque de hecho por eso tenía más valor, porque era el único ejercicio práctico. Luis José me puso las definiciones de costo total, que es el costo fijo más el costo variable, está bien, pero realmente lo que yo quería aquí era ya la función de la unidad económica, la función resultante del ejemplo que he venido planteando en todo el ejercicio.
Entonces, si tengo que mi costo variable es 20 más 4L al cuadrado y mi costo fijo es igual a 50 y la teoría me dice que el costo total es la suma de los dos, solo tenía que sumar estas dos funciones, 20 más 4L al cuadrado más 50, y esa era mi función de costo total. Entonces, después el inciso C me dice, escriba la función de costo marginal de la unidad económica. Si recuerdan, igual esta ya fue de las últimas clases, no fue de las primeras clases, pero todo se relaciona. Yo les dije que de una función de costo total pueden obtener una función de costo marginal derivando y viceversa. De una función de costo marginal pueden obtener una función de costo total integrando la función de costo marginal. Entonces, si gracias a los datos del ejercicio yo ya había podido obtener mi función de costo total, solo tenían que derivar la función de costo total para poder obtener la función de costo marginal, lo cual me quedaba de la siguiente forma. Sabemos que derivando una constante es igual a 0, no se pone por cuestiones de estética, más 4L al cuadrado. Si lo derivo según la regla, me quedaba 8L, y 50 igual que es un número, una constante, pasa a ser 0. Entonces mi función de costo marginal era 8L. Bien, igual se los digo porque de hecho esta tarea igual la entregaron todos, e incluso algunos como Gabriela, como María José, y no recuerdo el nombre de... Déjenme ver. Cariana hasta hicieron como tal, anotaron de forma manual los paso por paso como iban derivando, por eso se me hizo igual muy raro que no pudieran resolverlo. En el examen, aunque igual entiendo que los ejercicios, bueno, bajo el supuesto de que realmente, porque igual sí he estado viendo que no siempre entregan los ejercicios dentro de las 2 horas de clases, sobre todo porque siempre les pongo la asignación hasta las 11:59 de ese mismo día, pero igual he visto que otros sí lo entregan dentro de ese tiempo, pero bajo el supuesto de que realmente hacen los ejercicios dentro del horario de clases, pues tiene sentido de que todos hayan entregado la tarea porque es inmediato el conocimiento, es decir, apenas acaban de ver el video y pues, se les resulta muy fácil resolver el ejercicio, pero sí me causó ruido que no pudieran resolver este ejercicio, que era el único ejercicio práctico, sobre todo porque la materia, pues sabemos que no es teórica, es práctica, y aunque yo quisiera volverla teórica para no perjudicarles, más que en ayudarles les estaría perjudicando porque al final tienen que llevar también econometría y no sé, creo que ahorita no sé si la está dando la doctora Ida, que igual da introducción a la econometría, y pues tienen que tener los conocimientos de econometría. Igual les dije que el tema de hipótesis se los voy a explicar paso por paso para que me entiendan desde lo más básico, pero igual no me puedo regresar a ver todo lo que desconocen de estadísticas. Igual siempre cuando estoy diciendo las definiciones entre líneas, porque siempre hay mucho conocimiento en las definiciones entre líneas, también si supongo que no saben alguna palabra o algún concepto, trato de mencionarlo, pero no puedo estar regresándome a estar viendo todos los conceptos de estadística. En ese caso sí les toca a ustedes que traten de repasar estos conceptos en el libro de estadística, porque son conceptos que van a seguir utilizando igual en econometría e incluso de forma más avanzada, más van a ahondar más en esos conceptos. Bien, entonces esto sería todo por el examen. Ya está cerrado el primer parcial. Ya cada quien sabe su calificación del primer parcial. Si tienen alguna duda, igual pueden preguntar en el chat. Bien, entonces continuando con el tema de hipótesis, solo dejen, abro la presentación.
Bien, sigue quedando pendiente los ejercicios que tienen que resolver de prueba de hipótesis para la media y la asignación que cambié para la clase de ahora. Es un ejercicio muy sencillo, pero considero que les va a ir ayudando comprendiendo poco a poco lo que es una prueba de hipótesis para la media. Entonces vamos a iniciar ya no desde la prueba de hipótesis, sino vamos a empezar desde qué es una hipótesis y cómo plantear una hipótesis. En términos muy sencillos, ya no voy a, de todas maneras les voy a pasar esta presentación que ya la he estado utilizando en estos videos anteriores, aunque ahorita no, como tal, no la voy a utilizar, se los voy a explicar de forma muy simple el concepto, a ver, para que así puedan absorber la información. Sabemos que la hipótesis no es más que una afirmación sobre alguna característica de una población. Una afirmación que, si bien es cierto, no sabemos cuando todavía no hemos aplicado esa prueba, esa comprobación de hipótesis, solo es una hipótesis. No sabemos si es verdadera o falsa, no sabemos si tenemos la razón, por eso se llama hipótesis, porque es algo hipotético, es un supuesto, pero que nosotros estamos afirmando. Es decir, es una oración en positivo, por eso se llama afirmación. Entonces, este es el concepto de hipótesis de forma aislada, sin todavía utilizar la estadística. ¿Cómo podemos aprender a plantear hipótesis? Haciéndonos preguntas sobre cualquier tema de estudio, cualquier tema de interés, porque al final, aunque nosotros hagamos los modelos y pudiera aparentarse que solamente nos reducimos a los datos, realmente no es así. Todo surge de que estamos haciendo una investigación, de que se está estudiando un tema. Por ejemplo, cuando se hace algún modelo de la demanda, pues, ¿qué es lo que se está estudiando? Es el consumo. ¿Cuál es el tema de interés? El consumo cuando se hace un modelo sobre el PIB o una estimación sobre el PIB, ¿qué es lo que se está estudiando? Pues cómo ha ido cambiando la producción a lo largo de los años de determinada economía y por qué, sobre todo, los factores que se toman en cuenta para estimar el PIB dan respuestas a esas preguntas. Entonces, por ejemplo, si yo me pregunto cuáles son las causas de la inflación, ya nosotros tenemos conocimientos previos gracias a nuestras lecturas de literatura económica, no creo que estén en cero en eso, y sabemos que hay varias causas de la inflación, pero la más clásica, que de hecho fue una de las primeras respuestas que se dio a lo largo de la historia de esta pregunta, es que la inflación es causada por exceso de efectivo en manos del público, en otras palabras, exceso de circulante, es decir, M1, que es uno de los agregados monetarios de la oferta monetaria. Entonces, esta es una causa. Y si yo quiero plantear una hipótesis, ya una vez que yo di respuesta a esa pregunta, mi respuesta es la hipótesis, es decir, el exceso de efectivo en manos del público causa inflación. Es una afirmación, estoy afirmando una característica sobre la inflación, pero ¿qué es la inflación? Es el aumento de los precios. Entonces, ¿cuál es mi objeto de estudio ahí? Los precios. Estoy afirmando algo sobre los precios. Estoy diciendo que los precios aumentan cuando hay exceso efectivo en manos del público. Pero igual, a lo largo de la historia, bueno, esta es una respuesta un poco más clásica y de hecho siempre las respuestas o las suposiciones que nosotros hagamos incluso a veces se ven influenciadas por las teorías que hemos leído o con qué corriente coincidimos, obviamente no subjetivamente, sino objetivamente en cuál nos causa más sentido, cuál es hace más congruencia acorde tomando en cuenta nuestro sentido crítico y nuestro sentido de racionalidad y lógico como economistas. Pero si nos damos cuenta, esto es una respuesta muy clásica a la inflación porque todo depende de si consideramos que el dinero es neutral o no en una economía. Por ejemplo, los clásicos mencionaban que el dinero es neutral, es decir, y para otros economistas el dinero no es neutral. Entonces, igual, ¿quién más dio respuesta a cuáles son las causas de la inflación? Fue Milton Friedman, en el que decía que que una escasez podía hacer que se ocasionara
inflación, esta es otra causa de la inflación. Entonces, si yo estoy diciendo que la inflación se debe gracias a la escasez, mi hipótesis sería la inflación es causada por la escasez o la escasez causa inflación. Entonces, igual estoy afirmando algo sobre los precios. Igual si qué otro tema de interés o tema de estudio puedo tener, igual cuáles son los causantes de precariedad laboral o no precisamente siempre por el lado de las causas, igual nos podemos preguntar cuáles son las consecuencias de un determinado tema, de un determinado interés de investigación. Pero entonces vuelvo al concepto súper simplificado de hipótesis. Es la afirmación sobre una población. Para ello todos tenemos que tener claro que es una población, pero hablando de una población estadística, sabemos que la población es el conjunto de unidades de estudio. Es decir, si yo estoy estudiando la inflación, ¿cuál es mi unidad de estudio? Son los precios de los productos que consumen, que conforman la canasta básica. Pero si yo estoy estudiando precariedad laboral, ¿cómo voy a poder saber yo si la precariedad laboral ha aumentado o cuáles son los causantes? El INEGI aplica una encuesta nacional de ocupación y empleo, y a quienes les realiza esas encuestas, a las personas que están ocupadas, porque obviamente las personas que no están ocupadas no entrarían dentro de precariedad laboral. Es decir, y las unidades de estudio son todas las personas que están ocupadas, pero tomando en cuenta a todas las personas. Pero la encuesta realmente no se le hace a toda la población, solamente se le hace a una pequeña parte de la población. Eso es una muestra. Es decir, cuando hablo del conjunto de todas las unidades de estudio, es población, y cuando hablo de un subconjunto o de una parte de esa población, estoy hablando de una muestra. Pero entonces, las hipótesis que nosotros planteamos, de las que les hablé desde un principio para que puedan resolver los ejercicios, son hipótesis que dicen características o que están afirmando algo sobre la población. Es decir, estamos haciendo inferencias sobre una población, aun cuando no siempre encuestamos o estudiamos a toda esa población, sino obtenemos esas inferencias gracias a esa pequeña proporción de unidades de estudio, no quiero decir personas, porque no siempre las unidades de estudio son las personas, en la mayoría de los casos sí, pero no siempre. Y entonces es así como se empiezan a plantear las hipótesis, pero quiero que quede muy claro que las afirmaciones se hacen de la población. Pero entonces, ¿cómo vamos a comprobar nosotros que una hipótesis es cierta o falsa si realmente no encuestamos o no entrevistamos a todas las unidades de estudio o no estudiamos a toda la población a través de la muestra? Es por eso que desde un principio, como tal no viene en el programa, solamente lo menciona que es prueba de hipótesis para los estimadores. Ahí sí me regresé un poco y sí les hice una presentación que todos dijeron que estaban de acuerdo, en que no tenían dudas antes de que pasáramos a prueba de hipótesis. Yo les dije, les hablé sobre cuáles son los diferentes estimadores y las diferentes características que tienen que tener los estimadores para ser buenos estimadores, pero les dije que los que más se utilizan son la media y las proporciones. A estas alturas igual lo voy a decir, pero considero que todos deberían de saber que es la media, sabemos que es el promedio del número de datos. En este caso sería el promedio. Si yo sé que no estoy entrevistando a toda la población o que no estoy estudiando a toda la población y lo que estoy estudiando de forma específica es mi muestra, entonces el promedio sería la suma de los datos muestrales dividido entre los datos muestrales. Esa es la media, independientemente de cuál sea el dato que estoy. Obviamente tiene que ser un dato cuantitativo para poder obtener la media. Entonces, ya desde el momento en que yo incluyo prueba de hipótesis para la media, estoy diciendo que yo mi hipótesis la voy a comprobar tomando en cuenta esta unidad de medida central que es la media. Es decir, mi hipótesis que yo haga tiene que coincidir con mi valor esperado siempre va a ser la media. Bien,
Entonces continúo. Ya hablando estadísticamente, igual, porque así lo piden los ejercicios, les recuerdo que en el ejercicio se pide que planteen la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Estadísticamente, la hipótesis nula siempre va a ser la primera afirmación, es decir, la primera hipótesis o la hipótesis que intuitivamente, que por sentido común, pues valga la redundancia, nos haga más sentido, es la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa, como su concepto lo dice, sabemos, así como les hablé de la inflación y que solamente no existe una hipótesis para la inflación, pero hay una que es la que hace más sentido, esa es la hipótesis nula, pero sabemos que siempre van a existir otras opciones. No podemos cerrarnos a creer que realmente la hipótesis va a ser verdadera, porque si no es verdadera la hipótesis nula, pues siempre tenemos que tener otras alternativas. Es decir, si rechazamos la hipótesis nula, vamos a aceptar las otras hipótesis, es decir, que se convierten en hipótesis alternativa. Es un ejemplo sería en ejercicio, aún sin tratar de resolverlo, aunque aquí está resuelto y se los explique cómo se va resolviendo. Olvídense del nivel de significación si todavía no entienden qué es el nivel de significancia o que olvídense de eso. Eso lo van a usar ya cuando estemos otra vez en la comprobación de la hipótesis. Pero por mientras, para que puedan entender el concepto de hipótesis nula y el de hipótesis alternativa, el problema me dice que la hipótesis es que la talla media de los hombres de 18 años o más de un país es igual a 180. Es decir, se está haciendo una afirmación sobre esa población. ¿Cuál es la población? Los hombres de un país. ¿Y qué es lo que están afirmando de esos hombres? Que su talla media, es decir, su promedio en la talla, es de 18. Es decir, la mayoría de los hombres en promedio pues tienen que medir 180, pero es una suposición, no sabemos, lo están afirmando, pero no sabemos si es verdadero o falso. Pero como es la afirmación que están haciendo sobre la población, esa es la hipótesis nula, que el H0 representa hipótesis nula. Recuerden, H0 es hipótesis nula y H1 es alternativa. Entonces, la H0, si estoy diciendo que la talla de los hombres es igual a 180, por eso es que se escribe de esta forma, U igual a 180, porque U, recuerden que representa la media de la muestra, U minúscula es la media de la muestra igual a 180. ¿Por qué? Porque están afirmando que la media de la población es 180. Y para que esta hipótesis sea verdadera, pues la media de la muestra tendría que coincidir con este supuesto de la media de la población. Pero nosotros, por ejemplo, en este ejercicio no van a no se ponen a medir a todos los hombres de un país, suponiendo que fueran 200.000 hombres de ese país, no se ponen a medir o a calcular la talla de los 200 hombres, de los 200.000 hombres, solamente toman una muestra. Por ejemplo, en este ejercicio la muestra es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Es decir, estos 15 datos representan tallas de los de 15 hombres. Esa fue la muestra. Entonces, si se suma y se divide en estos, tendría que dar 180, pero no da 180. Bueno, pero no voy a profundizar aún todavía en los datos estadísticos, solamente les explico el ejemplo otra vez de forma teórica para que entiendan cómo plantear la hipótesis nula y cómo plantear la hipótesis alternativa. Ok, ya dije cómo plantear la hipótesis nula, entonces cómo plantear la hipótesis alternativa. Ok, estoy afirmando que la talla media de los hombres es igual a 180. U representa la media, recuérdenlo. Vayan anotándolo para que puedan entenderlo. Entonces, y H1, es decir, si yo me pongo a pensar, si ustedes se ponen a criticar esa afirmación, aun cuando no hemos comprobado la hipótesis, pero uno tiene sentido crítico, entonces uno se pone a preguntarse, ¿será que todos los hombres realmente en promedio, será que realmente el promedio es igual a 180? ¿Qué otros escenarios diferentes podría a ver, si el promedio de la talla de los hombres no fuera 180? Como tal lo estoy diciendo, no fueran 180, pues tendría que ser un número diferente a 180. Eso matemáticamente igual no me corresponde, ya deberían de manejarlos, pero de todas maneras tienen que practicar cómo interpretan los símbolos y signos matemáticos.
Esta signo igual con una diagonal quiere decir diferente a. Es decir, la media es diferente a 180, no es igual a 180. Es decir, está contradiciendo la hipótesis nula. En pocas palabras, la hipótesis alternativa siempre va a contradecir la hipótesis nula. Es decir, siempre va a ser un escenario distinto a la hipótesis nula. Es decir, si aquí el ejercicio me está diciendo que la talla media de los hombres es igual a 180, si en el problema, o sea, aquí yo quitara la hipótesis alternativa y les pidiera que la planteen ustedes, pues tienen que hacer un planteamiento que sea diferente a este, que no sea igual a 180. Bien, lo voy a dejar hasta aquí para no, sobre todo para no abrumarlos de información, porque me interesa que por lo menos vayan entendiendo qué es el concepto de hipótesis y cómo plantear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, aún sin comprobarlas todavía, porque realmente el tema del programa es comprobación de hipótesis, no hipótesis. Pero por eso en el ejercicio les pido que elijan un tema de su interés de estudio, se hagan las preguntas de cuál es la problemática, cuáles pueden ser las causas o cuáles pueden ser las consecuencias, y las respuestas a esas preguntas son sus hipótesis. Pero no van a plantear una sola hipótesis, van a plantear varias hipótesis. La que les haga más sentido acorde a lo que ustedes han observado o los conocimientos previos que tienen del tema de estudio que quieran elegir, va a ser su hipótesis nula, y los escenarios diferentes a este o los escenarios contrarios a esa primera respuesta que ustedes tengan de ese tema de interés van a ser sus hipótesis alternativas. Es decir, algún escenario que contradiga la primera hipótesis que planteen para su tema de estudio, y no solamente un tema de estudio, sino son varios estudios o varias problemáticas, varios temas de estudio o varias problemáticas, hay varios problemas. Hay, por ejemplo, aquí en Vivemos está el de movilidad, de todo este congestionamiento que se hacía o se hace o se va a seguir haciendo, porque considero que el distribuidor vial no era realmente la solución. El tráfico que se hace siempre en Avenida Universidad, ustedes se pueden preguntar por qué se congestiona mucho esa calle, cuáles son en términos generales estamos hablando de un tema de movilidad social, y ya en sus respuestas ustedes se ponen a pensar porque realmente, porque como les diré, el medio de transporte vehicular, es decir, el transporte privado, el uso del automóvil se ha vuelto un lujo cuando no, una necesidad, perdón, cuando realmente no es una necesidad. Entonces, bajo el sentido de que, suponiendo que no es una necesidad, pues entonces podrían haber otras opciones como utilizar otros tipos de transporte. Entonces ahí estamos diciendo que realmente la causa directa de que se congestionen esta calle es precisamente el medio de transporte que las personas utilizan. Entonces, una hipótesis como podría plantearla, el uso excesivo de automóviles y de no usar otros medios de transporte, no usar otros medios de transporte ocasiona congestionamiento en la calle tal. Ya hice una hipótesis, aunque aclaro que estas hipótesis todavía no tienen datos, solamente son hipótesis teóricas. Entonces quiero que la asignación para la clase, para el tiempo de la clase es esa, que piensen en varias problemáticas de estudio que sean de su interés, ya sea movilidad social, inflación, desempleo, precariedad, desigualdad salarial, desigualdad de género, de preferencia cuestiones económicas. Si no, pues igual, si no encuentran cuestiones económicas, se les hace muy difícil pensar en alguna cuestión económica, cualquier otra cuestión social o incluso igual medioambiental, aunque sigue siendo económico, porque lo ambiental ya es tema de los economistas también. Y se plantean las hipótesis nulas y las hipótesis alternativas. Esto es para el tiempo de la clase. Y aparte les va a quedar una tarea igual, que piensen en alguna problemática, no precisamente en una problemática, sino que traten de plantear hipótesis nulas y hipótesis alternativas sobre cualquier cuestión, pero ya utilizando datos, es decir, que tengan datos de la media como estos. Por ejemplo, ¿qué otras? Si no estamos hablando de la talla media, si estoy hablando, por ejemplo, de la altura. Es bien sabido que, por ejemplo, en países como Alemania, como en Suiza,
tanto los hombres como las mujeres son muy altas. Entonces, si yo quisiera plantear una hipótesis sobre esta población, sobre las mujeres, por ejemplo, las mujeres de Alemania miden en promedio 1.75, 1.84, pero ya planteando una hipótesis, pero asignándole un valor a la media de esa población. Claro, regreso a mi definición inicial de lo que es una hipótesis. Es la afirmación de alguna característica sobre la población. Desde el momento en que yo estoy haciendo una hipótesis que tiene datos, por ejemplo, de tallas, es decir, que tiene datos cuantitativos, es porque la característica de la que yo estoy haciendo una afirmación de la población en estudio tiene que ser cuantitativa, es decir, la variable de estudio tiene que ser cuantitativa para que yo pueda hacer una hipótesis que tenga datos muestrales que se refieran a la media para poder inferir sobre la media de la población. Es decir, el primer ejercicio son hipótesis muy teóricas, es decir, sin datos de la media. No tienen que ser precisamente variables cuantitativas, pueden ser variables cualitativas. Y en el segundo ejercicio igual es plantear hipótesis nula y alternativa, pero puramente cuantitativas. ¿Por qué puramente cuantitativas? Porque necesito obtener el valor de la media. ¿Y cómo se obtiene la media? Pues sumando los datos y dividiéndolo entre el número de datos obtengo el promedio. No precisamente tiene que ser de talla, por ejemplo, igual puede ser en promedio la población desocupada en Tabasco es de 100.000 personas. Ya estoy diciendo que en promedio en Tabasco por lo menos 100.000 personas están desempleadas. Pero estoy haciendo una inferencia gracias a datos muestrales, no gracias a datos poblacionales. Bien, si tienen alguna duda pueden comentarla en el chat, pero todavía olvídense de esto. Les expliqué el concepto de hipótesis de la forma más sencilla y les expliqué de forma muy sencilla cómo plantear hipótesis nula e hipótesis alternativa y que realmente representan una contradicción. Es decir, la hipótesis nula es una afirmación y la hipótesis nula tiene que estar contradiciendo a la hipótesis nula porque es un escenario diferente al primer escenario que planteo. Bien, de acorde a como vea que entreguen el trabajo y cuáles que también formulan la hipótesis, voy a seguirles explicando ya como tal la comprobación de hipótesis para que puedan comprobar las hipótesis que uno hace, que claro, que las que ustedes planteen no van a poder comprobarlas con tal inmediatez, porque sobre todo si lo hacen de forma muy vaga, no van a tener los datos a la mano para comprobarlo, pero si lo hacen ya de forma muy sustentada, con realmente conocimiento previo sustentado acorde a estadísticas del INEGI o de cualquier otro artículo que hayan leído, es más fácil comprobar las hipótesis. Igual, les voy a dejar, no quiero que se vayan a confundir, pero como este tema lo voy a ir explicando por partes para que puedan ir entendiéndolo, me va a llevar tiempo, pero no podemos seguirnos retrasando en el programa. Y también les voy a dejar un enlace que no es interno, es externo el video sobre ya los temas de la unidad 2, aunque igual ya les dejé una investigación sobre todo para que entiendan y tengan el aspecto conceptual. Es una parte introductoria a la unidad 2, igual vean ese video y la próxima clase acorde a como vea que si hacen la tarea o no, o cómo son sus hipótesis. A lo mejor termino con este tema ya de hipótesis y sigo con los temas de la unidad 2 ya explicados por mí, sobre todo porque esto tiene que quedar realmente claro porque aunque no es la parte más importante porque es solo un paso más en el modelo, pero como tal es prácticamente la comprobación del modelo. Aunque si nosotros ya hicimos todo el modelo y saben y aprendieron a realizar la regresión, que es lo que se va a ver en la unidad 2, para verificar ese modelo que ustedes estén haciendo,
tienen que hacer una prueba de hipótesis, que se vuelve realmente en el modelo, cuando uno está haciendo el modelo se vuelve un paso bastante sencillo, porque solamente es cuestión de aplicar la fórmula y de contrastarlo con los datos estadísticos de las tablas estadísticas que les mencioné que ustedes me dicen que nunca han visto, que igual les voy a encontrar la forma de irlo explicando paso por paso. Y se vuelve bastante sencillo, claro, pero es mejor que comprendan realmente por qué se utiliza esa forma y por qué se utilizan esas tablas para que no estén haciéndolo de forma sistemática, pero realmente no saben ni qué es lo que están haciendo. Es mejor que comprendan los conceptos primero para que luego puedan aplicar la fórmula de forma muy sencilla. Que realmente eso era lo único que tenían que hacer en los ejercicios, solamente tienen que aplicar esta fórmula que está aquí. Bien, sería todo. Cualquier duda, igual saben que pueden comentar.